un nuevo programa del Rincón de la Libertad de Conciencia. Un programa conducido por Raquel Ortiz y Luis Pla y patrocinado por Valencia Laica, Europa Laica y Radio Clara. Le paso la palabra a mi compañera Raquel para que haga la presentación de nuestro invitado de hoy. Hola, buenas tardes. En primer lugar, doy las gracias a Joaquín Bosch, magistrado, y bueno, es un placer para nosotros hoy compartir aquí este encuentro. Voy a hacer una presentación. Es cierto que Joaquín Bosch, que es una persona muy conocida, no solo en el País Valencià, sino en el Estado español, pero voy a hacer unos pequeños apuntes sobre su trayectoria. Creo que no me olvidaré, si me olvido de algo, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, Joaquín Bosch es magistrado desde 2002 y en la actualidad es juez instructor del juzgado de Moncada. Ha sido portavoz de juezas y jueces para la democracia de 2012 a 2016 y a partir de 2016 es portavoz a nivel territorial. Bueno, la trayectoria del juez Bosch es en temas como la corrupción, como la violación de los derechos humanos, como las debilidades de la justicia y los cambios que serían necesarios, la independencia judicial, los derechos humanos, y también es importante para él el tema de la memoria histórica. Entonces, en congresos, en debates, en medios de comunicación, Joaquín Bosch ha expresado sus puntos de vista y realmente pues no estamos en la sociedad más modélica y más estupenda que podría ser, ¿no? Otra cosa que quería decir para terminar con la presentación es que tiene un libro que ha tenido mucha repercusión, que es la patria en la cartera. Su nombre ya indica que la corrupción es un elemento que le preocupa y que, bueno, está ahí muy presente. Otro que escribió con Ignacio Escolar, no sé si es la justicia secuestrada o el secuestro de la justicia, algo así. Vale. Y sé que hay otro, porque lo he visto en internet, pero eso si quieres lo dejamos para el final, que va a salir en octubre. Y bueno, pues Joaquín Bosch sabe que pertenecemos a una asociación que es Europa Laica, que se crea en 2002 y bueno, que tenemos agrupaciones a nivel del Estado y que el objetivo de esta asociación, como su nombre indica, es la consecución del Estado laico, porque pensamos que el laicismo es un modelo de convivencia. Lo que define claramente pues, es que no haya la ausencia de privilegios para ninguna creencia. En nuestro país es la religión católica, la Iglesia católica, mejor decir la Iglesia, la institución, o bueno, la corporación, la que tiene esos privilegios. No se puede comparar con las otras creencias que existen. Y bueno, pues todavía tenemos los acuerdos con la Santa Sede. Deberían ya en la primera Constitución, en el 78, haberse creado por lo menos un camino, una hoja de ruta, lo que fuere para acabar con esto. Sigue habiendo una financiación muy fuerte por parte del Estado, que nosotros calculamos en 12.500 millones de euros. Sigue habiendo religión en las escuelas, es verdad que de una manera optativa, pero optativa obligatoria. Y bueno, los grandes impuestos siguen sin pagarse, como el IBI, es decir, muchos privilegios que no tienen nada esto que ver con la fe, sino simplemente que para el laicismo pues no puede existir una corporación privada, llámese Iglesia Católica o de otro tipo o de otra ideología, que tenga todo esto. Entonces, mi primera pregunta sería: ¿cómo es posible que si tanto se ha avanzado a nivel bueno, de cambios, de leyes, de derechos conseguidos y demás, cómo es posible, Joaquín, que sigamos en este punto de, bueno,
prácticamente no se ha movido nada y ya no estamos en el nacionalcatolicismo. ¿Qué es lo difícil para hacer estos cambios? Porque además los partidos lo tienen en sus congresos, que su principio es el laicismo, que están por el laicismo, y qué es lo fácil y qué es lo difícil para llevar a cabo estos cambios, que a nosotros nos parece que no serían, en fin, tan difíciles algo fácil de conseguir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra amable invitación y a agradecer a Europa Laica, en concreto también a Valencia Laica, vuestro esfuerzo constante a favor de la laicidad del Estado, que en definitiva es una defensa de una sociedad más democrática. De hecho, efectivamente, el próximo libro que he escrito y que va a salir habla de los riesgos para el sistema democrático, y uno de los elementos básicos de cualquier democracia avanzada es que no puede haber entidades privadas que tengan privilegios de tipo injustificado, y de hecho en el momento en que hay determinados espacios que pueden estar por encima de las instituciones o que tienen un trato de favor, en cualquier país del mundo esa sociedad siempre será menos democrática. Respecto a la cuestión que me planteas, mi impresión, la lectura que yo hago de la historia reciente de este país, al menos en las últimas décadas, es que la dictadura ha sido muy importante, mucho más, ¿no?, de lo que nos quieren hacer creer. Y por eso precisamente se ha blanqueado bastante, ¿no?, lo que fue la dictadura de Franco y las circunstancias en las que tuvo lugar la transición, que en mi opinión fue positiva en algunas cuestiones, pero fue más negativa en otras. Fue positiva en el sentido de que se consiguió que en muy poco espacio de tiempo se pudiera transitar de un país con un régimen dictatorial a un sistema democrático con una constitución equiparable en bastantes aspectos a las democracias de nuestro entorno. Al mismo tiempo también con limitaciones de las que todavía hoy hay amplios debates, ¿no?, sobre cómo podemos mejorar en calidad democrática. Yo creo que eso fue un elemento positivo. Al mismo tiempo, me parece peligroso olvidar que quedaron por el camino muchas cuestiones relevantes. Esto se ha hablado hace un momento de la memoria democrática. Pues claro, en aquel contexto era imposible abrir las fosas comunes en las que había decenas de miles de víctimas del franquismo. Parece eso rotundamente criticable. Creo que ningún demócrata puede defender que aquello estuvo bien, ¿no? Que esas cuestiones no se resolvieron en la transición, en gran parte porque no podían resolverse en función de la correlación de fuerzas, porque hay un dato que a menudo se olvida, y voy a parar a él, ¿no?, respondiendo a tu pregunta, y ese dato que a menudo se olvida es que la transición fue pilotada esencialmente por antiguos cargos de la dictadura. Es que esto es algo sobre se pasa de puntillas, nadie quiere hablar del tema, pero bueno, ahí están los nombres y los datos. Fueron dirigentes del franquismo los que pilotaron la transición, sobre todo en su primera parte. Y creo que eso explica muchos datos sobre el Concordato del 79, sobre lo que dice la constitución del Estado aconfesional y en qué términos se creaba, sobre la enorme fuerza que tenía la Iglesia Católica en el año 1977 y 1978. Y más allá de lo que dice la Constitución y lo que no dice, yo creo que es muy importante para entender el Concordato del 1979, es importante entender lo que no se decía, pero que todo el mundo aceptaba que se tenía que llevar a la práctica. Y en eso, pues, hay que incluir pues todo el tema en materia educativa, ¿no?, de la tremenda presencia de la Iglesia Católica en la enseñanza privada concertada, sostenida con fondos públicos, en la educación pública con inclusión pues, de la asignatura de religión, efectivamente obligatoria en el plan de estudios, aunque pueda ser optativa, pero está dentro Está de los dentro. centros educativos y financiada con fondos estatales, en la propia financiación de la Iglesia, en la presencia de la Iglesia Católica en los ámbitos de los centros sanitarios públicos, en los espacios militares. Todo eso se pactó en aquel momento, sin duda ninguna se pactó en aquel momento. Y claro, en la medida en que esto se pactó, se mantuvo, y realmente los principales partidos que han tenido la responsabilidad de gobernar no lo han cuestionado, sino que lo han mantenido,
Pues claro, cualquier rectificación de aquello es tremendamente difícil porque digamos que primero aquello se configuró como derechos adquiridos y luego ya se ha mantenido como privilegio. Claro, cualquier privilegio después es muy difícil de rectificar. Bien, yo si me permites voy a decirte de golpe una serie de obras, no sé, por lo menos las ideas de temas relacionados ya más con el tema de la justicia. Te voy a comentar una serie de cosas que me había anotado y si te parece podemos ir luego, pero quería decirlas un poco así. Mira, por un lado, la utilización que yo como una persona de fuera, como un ciudadano más, la utilización que veo que se hace de la justicia para atacar a diferentes colectivos o personas normalmente siempre progresistas, por parte de colectivos en general, ¿no? Cómo se utiliza demandas, denuncias, es decir, eso si tiene algún freno o no lo tiene. Luego, un tema que me preocupa mucho también, y además tengo mis dudas personales, o sea, por eso también, es el tema de los delitos de odio y el tema de los delitos contra los sentimientos religiosos. Ver hasta qué punto esto realmente es efectivo o perjudica también al mismo colectivo, porque si vemos luego las sentencias, vemos normalmente qué casualidad que suele normalmente perjudicar más a la gente más progresista. Luego otro concepto también que yo creo que tenemos muchos ciudadanos es si la justicia realmente está al servicio de los, ya no voy a decir de los ricos, que es un término, sino de los que tienen más medios. Todos vemos que tú para recurrir, a lo mejor en un primer momento puedes coger un abogado de oficio si tienes un problema o puedes hacer una demanda, pero luego como tengas que ir recurriendo ya te empieza a costar dinero. Y luego, ¿qué forma hay de controlar? Sé que esto es un tema muy abierto, el tema de las falsas noticias a través de las redes sociales. Esta sería. Y luego ya para terminar, te lo digo todo de una, luego ya para terminar, ¿cómo se está utilizando y por qué no hay una respuesta clara? ¿Cómo está utilizando las falsas estadísticas para meternos, digamos, en el cuerpo ese miedo a los ocupas, el miedo a la inmigración que comete delitos? Yo te he oído decir alguna vez en alguna entrevista que te han dado que el tema de los ocupas que no es tanto como nos dicen, que al final tampoco, o sea, no se está tan... En fin, quería esto un poco para y ya te hago una pregunta concreta, que a mí es un tema que me preocupa porque yo mismo no lo tengo claro si tendrían que estar tipificados o no, ¿eh? Lo digo ya. Es el tema de los delitos de odio y de los sentimientos y contra los sentimientos religiosos. ¿Esto cómo lo ves? Yo creo que son dos figuras delictivas diferentes. El delito de incitación al odio tiene una comprensión algo confusa. Hay mucha gente que cree que se castiga odiar a otras personas, pero no va por ahí. Odiar es impune, digamos, odiar simplemente es un sentimiento personal más acertado o más desacertado, pero no tiene consecuencias penales. El delito lo que persigue es, busca la protección de colectivos eh, históricamente vulnerables. Que especialmente el origen de las directivas europeas es de una respuesta contra el antisemitismo, que luego se configura extendiéndolo a más colectivos y lo que intenta proteger es las incitaciones a la violencia, a la hostilidad o a la discriminación contra personas por motivos racistas, xenófobos, homófobos, por razón de enfermedad u otras razones parecidas. Y claro, lo que intenta es evitar que se cree una atmósfera que pueda desencadenar ataques contra personas de colectivos que históricamente han estado discriminados. Y por eso la jurisprudencia ha indicado reiteradamente que no existe un delito de odio contra la policía, contra el jefe del Estado, contra el presidente del gobierno. Eso no existe porque no son colectivos históricamente discriminados. Lo que se busca, y lo vimos, por ejemplo, en el caso del asesinato de hace unos días de Mocejón, que hubo toda una serie de bulos de tipo xenófobo que llamaban a incendiar mezquitas, a perseguir magrebíes. Eso es una incitación pública a la violencia, digamos, que genera una atmósfera predelictiva, como dice la jurisprudencia, que puede desencadenar ataques violentos o agresiones contra colectivos de personas. Eso es lo que es en realidad el delito de incitación al odio y no otro tipo de cosas. Es verdad que en ocasiones han incoado actuaciones por delitos contra la policía, contra el jefe de Estado,
pero al final han acabado siendo archivados. Claro, es preocupante que esto pueda jugar como un instrumento, digamos, de persecución, porque hemos tenido una variante del delito de odio, que es el delito de enaltecimiento del terrorismo, que es una variante tipificada de manera específica, digamos, ¿no? Que pasa un poco lo mismo, pues, que hemos visto actuaciones por chistes de carro blanco, por simples bromas de mal gusto, y que a veces puede llamar la atención que se ha perseguido a tuiteros con un perfil ideológico determinado, pero a veces cuando otros llaman a poner una bomba contra el presidente del gobierno y este tipo de cosas, pues igual no han tenido una respuesta. Y esto que puede generar a veces que se trata de delitos interpretables, ¿no? Según el contexto, y pueden ser de manejo peligroso, pero en principio la configuración delictiva es esa. El delito contra los sentimientos religiosos es otra cosa, que es diferente. No sé si la podemos valorar. También planteas, ¿no? Que, Sí, sí, que sí. hagamos algún tipo de valoración, ¿no? El delito de ofensa a los sentimientos religiosos, en mi opinión, es una figura delictiva que debería derogarse, que para mí tiene serios problemas de constitucionalidad, porque el derecho penal lo que debe proteger no son los sentimientos de las personas, sino los derechos de las personas. Son dos cosas diferentes. Es decir, una persona puede tener el sentimiento que quiera, pero eso en las leyes penales no deberían protegerlo. Se debe proteger que una persona pueda libremente practicar una confesión religiosa o no practicar ninguna. Que nadie lo coaccione, ¿no? Que nadie le ataque de manera violenta por practicar o no practicar una religión. Pero no que a uno le moleste lo que puedan decir otras personas. Por ejemplo, no me parece que tenga mucho sentido, pues que una persona pueda ser ofendida en sus sentimientos deportivos o en sus sentimientos ideológicos, que uno pueda ser atacado por ser el Real Madrid o del Valencia, y a nadie diría que debe perseguir, sería absurdo que deba perseguirse penalmente, y que una persona, porque alguien haga una sátira sobre su sentimiento religioso, eso pueda tener consecuencias penales. Eso yo creo que va en contra de la confesionalidad del Estado y de las propias finalidades del derecho penal. Les pongo un ejemplo mucho más claro. Yo creo que hay personas que pueden ser ofendidas en sus sentimientos democráticos cuando un obispo ataca la homosexualidad o ataca la igualdad de género diciendo que las mujeres deben estar subordinadas por razón de sexo. ¿No? No, se puede ofenderse y estas cosas no son ficción, estas cosas las hemos visto. Y a nadie se le ocurría decir que esos sentimientos ofendidos deben llevar a condenar penalmente al obispo, porque precisamente la protección de los sentimientos debe estar fuera del derecho penal. Y claro, a mí lo que me preocupa es que hay una sobreprotección. Una persona puede atacar con furia al presidente del gobierno y eso no genera ninguna reacción penal. Pero si hace lo mismo sobre el Papa o sobre los dogmas religiosos, pues eso en nuestro país ha tenido recorrido penal. Aunque finalmente se ha acabado archivando casi todo, pero bueno, es el caso de Willy Toledo, ¿no? Hubo juicio, hubo actuaciones penales. Y además, un dato que os aporto, porque se me parece como jurista muy, muy llamativo, que es que la regulación del artículo 525, si la miráis, es asimétrica. Castiga penalmente en las ofensas a las creencias de quienes profesan una religión, pero no castiga las ofensas a las creencias de quienes defienden principios ateos, por ejemplo, ¿no? Y no es inocente, digamos, esa distinción, porque yo he presenciado escarnio, burlas, el escarnio es una burla grave, burlas graves de sacerdotes o gente del mundo religioso al ateísmo, y eso no tiene ningún recorrido penal, porque no está tipificado penalmente. En cambio, el escarnio a las creencias religiosas sí que está tipificado penalmente. Pues a mí me parece que lo más constructivo en una sociedad democrática sería sería derogar este tipo penal. Yo quería volver. Raquel, ya acabo ya este tema, un segundito. Es que, nada, comentar un caso concreto, a ver también, porque claro, aquí no entramos, yo creo que entramos en otro terreno, pero vale dentro de la línea. Hace unos años a una concejala de Catarroja la condenaron por alegrarse en las redes sociales de que a un torero, no sé si llegó a morir o no, no lo sé, pero lo cornearon y tal, y entonces ella hizo un comentario alegrándose, ¿no? Era antitaurina. Eso
ese delito también, eso existe, es decir, el que uno se alegre bueno, de sea antitaurino y ahora le coge un toro a un torero y alguien dice que se alegra, ¿eso es un delito? Yo recuerdo muy vagamente el caso. Era una eh, concejala de Catarroja. sí, 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 recuerdo, pero me parece, te lo confirmo exactamente porque, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo la sentencia? Efectivamente, no fue condenada por un delito, sí, sino que fue condenada en el ámbito civil por una vulneración del derecho al honor, que es algo diferente. Es decir, no fue, para entendernos, por un delito de odio. Sí, es lo que yo quería recordar, lo acabo de confirmar ahora, ¿no? No fue por un delito de incitación al odio, que efectivamente es una figura penal, sino porque los hechos probados consideran que llamó asesino y una serie de calificaciones al torero que vulneraban el derecho, ¿no? Es una cosa que puede ser discutible. Acabo de recordar que efectivamente el Tribunal Constitucional confirmó la condena por valorar que había vulnerado el honor, pero eso es otra cosa diferente. No es por un delito, no se le condena ninguna pena, sino es un resarcimiento de tipo indemnizatorio. Bueno, yo quería volver un poco al laicismo en la Constitución, ¿no? Nosotros siempre hemos planteado que hay que modificar las constituciones, que tampoco pasaría nada. Y creo que bastante gente ha dicho, bueno, ¿por qué si en otros países hay modificaciones de la Constitución y no sé, si era en Alemania que se había modificado muchas veces y en otros países del llamado nuestro entorno? Para nosotros sería muy importante que el artículo 16 se cambiara, se eliminara el punto 3 que dice claramente que el primero dice que el Estado no tiene una religión oficial y nos parece estupendo, y luego ya creo que es el 16.3, sí, dice que hay unas relaciones especiales y tal con la Iglesia Católica. Claro, eso abre la puerta a los privilegios y a cualquier blindaje. Y siempre hemos dicho que, bueno, que eso queremos que desaparezca, el 16.3. Y luego hay otro bueno, que aunque nosotros pensamos que la religión las creencias es algo totalmente personal y que una persona, en fin, un ser humano por la libertad de conciencia ya decidirá si cree o no cree o lo que sea, pero claro, el artículo 27 lo que da es muchísimo poder a las familias, a madres y padres, para que decidan finalmente la educación de sus hijos. Claro, eso abre la puerta totalmente a la privada concertada y desde nuestro punto de vista, a considerar que como si los hijos y las hijas fueran una propiedad de las familias, porque recientemente un compañero de Granada, un profesor de Granada, Juan Antonio Aguilera, ha escrito un artículo y está preparando un libro sobre el abuso mental sobre criaturas con las religiones. Es decir, él piensa bueno, yo comparto bastante de lo que dice, que, a ver, si hay un adoctrinamiento que entra en contradicción con la ciencia a nivel elemental, incluso con derechos que hemos conseguido y que es muy importante en la historia, cómo ese adoctrinamiento está creando ahí un problema que se puede llamar de una manera, pues, como, o bien con anestesia, se puede decir otro nombre, pero ahí hay un abuso mental. Y claro, este tipo de cosas, si las creencias fueran un asunto personal y no estuvieran dentro de una institución educativa, pues aunque yo pienso que los hijos y las hijas no son propiedad de las familias, eh, mm, esto sería mejor, sería más neutral, porque en el fondo estamos hablando de democracia, de profundizar en la democracia y de una neutralidad de las instituciones. Entonces, ¿qué sería tan difícil, Joaquín, lo del artículo 16.3 y el 27? ¿Por qué tanto? Es que al final
hasta la palabra democracia va, va a ser tildada de radical. Es que estamos ya en una dinámica que plantear cambios o plantear unas transformaciones necesarias, ya enseguida dicen que eres muy radical. O sea, estos dos artículos, ¿de qué dependería? De, no sé, ¿cómo ves tú esto? En fin. Bueno, va en la línea de lo que apuntaba antes, ¿no? Que una cosa es lo que dice la Constitución, que ya dice cosas, sin duda ninguna, y otra lo que los actores que pactaron la Constitución y cómo tenía que ser nuestro sistema democrático entendían que se desprendía de eso y cómo debía desarrollarse. Lo cierto es que del tenor literal de la Constitución, por ejemplo, el artículo 16.3 que tú comentas, Mm. no se desprende automáticamente en absoluto, pues que se tenga que financiar desde el Estado a la Sí, Iglesia financiar no, pero Católica, ni que en la declaración de la renta se tenga que sí, recaudar impuestos con la cruz, ni siquiera que se tenga que financiar a partir del artículo 27 la educación religiosa concertada. De hecho, todo eso podía hacerse de otro modo con la misma Constitución, pero es verdad que a menudo se utiliza ese fundamento. Pero si nos fijamos en el 16.3, lo único que dice, además de decir que el Estado es aconfesional, que yo creo que es lo más importante que dice que mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones, pero relaciones de cooperación no significa todo eso que estoy diciendo, no significa que se tengan que pagar los sacerdotes en los hospitales públicos, que en muchos espacios públicos siga habiendo símbolos religiosos, no significa tampoco pues, todo tipo de privilegios de tipo tributario. Ahí no dice que deba claro. haber exenciones en impuestos. Relaciones de cooperación debe ser dar facilidades para que se puedan ejercer pues, actividades de tipo religioso, pero no necesariamente en el ámbito de la financiación. Pero es verdad que eso se utiliza como marco. Y es igualmente cierto que una reforma de la Constitución podía clarificar todas estas cuestiones. Al mismo tiempo, como te digo, un gobierno podía decidir perfectamente hoy con esta Constitución que la financiación de la Iglesia Católica no se debe practicar esencialmente con fondos públicos y sería absolutamente constitucional. Mm. Es verdad que otro tipo de regulación constitucional podía impedir a un gobierno dar tratos de favor en el ámbito religioso, como yo creo que en algunos aspectos actualmente eso ocurre. Por tanto, sí que podía abrirse perfectamente el debate sobre qué regulación constitucional es la más acorde a la libertad de conciencia. También os digo que eso es muy difícil de articular políticamente, porque hace falta el acuerdo de los dos principales partidos políticos del país. Y a mí no me consta, francamente, que ni uno ni otro estén por la labor de ir a esa reforma constitucional, con lo cual se hace falta dos. Y ahora mismo ninguno de los dos está en la línea de promover ese tipo de reforma constitucional, pues francamente creo que va a ser muy difícil que a corto o a medio plazo pueda haber iniciativas de este tipo. Es que vamos hacia atrás, Chimo, porque yo recuerdo cuando Valencia Laica, formamos Valencia Laica en el año 2012, yo recuerdo reuniones con la UPyD y con el PP nunca, pero con partidos UPyD, por ejemplo, ¿no? Y con el PSOE y con, bueno, todos los partidos que había, y con Izquierda Unida, en fin, y se veían como mucho más decididos a poner en marcha medidas para poco a poco conseguir, bueno, primero una confesionalidad y luego ya medidas más laicistas. Pero es que ahora en nuestra web y en fin, el otro día un compañero publicó eh, presencia de cargos públicos en los actos religiosos. Y ya va incluso gente más a la izquierda del PSOE. Pero bueno, entonces parece que hemos ido hacia atrás en este campo. Y claro, mucha gente lo que ve es que poco se consigue, con la iglesia hemos topado, es decir,
ha naturalizado tanto esto de que la Iglesia va a tener siempre este poder omnisciente que no sé, la gente te dice que es de sentido común lo que estás planteando, pero luego parece que no vamos a poder avanzar casi nada. Y ahí también veo que la justicia, desde mi punto de vista, yo no conozco, en fin, las leyes y la justicia, pero, por ejemplo, eh, la justicia, ¿cómo no facilita que tengamos la ciudadanía una serie de datos? Ayer mismo me decía Manuel Girona, que fue alcalde de Sagunto, es de Valencia Laica y fue también primer presidente de la Diputación democrático, o sea, el primer presidente que hubo y el primer alcalde democrático. Y él estaba tratando de conseguir datos de corporaciones o de, en fin, qué bienes, la pregunta era en el ayuntamiento, qué bienes eran los que no pagaban el IBI, ¿vale? Bueno, ese dato se puede conseguir de muchas asociaciones, de particulares no. Yo no voy a decir si vosotros dos pagáis el IBI o no, pero de la Iglesia no. Entonces, yo es que eso lo veo de una injusticia total. ¿Cómo la justicia no puede también intervenir de alguna forma? Eh, Porque claro, a mí no me van a dar esos datos, ¿vale? Pero y no sé por qué, porque a lo mejor dicen, bueno, pues pídalo usted a través de los representantes políticos, a través del ayuntamiento, pero es que yo veo ahí que se protege en este caso, pues a esta corporación que, bueno, ahora he leído hace poco, recientemente, que aunque ya se terminó lo de las inmatriculaciones en 2015, que la Iglesia ahora tiene, también está haciendo que se pueda seguir inmatriculando porque los notarios no le están pidiendo la documentación que se debe pedir. Esto ya habíamos terminado con las inmatriculaciones, pero hay unos casos que vienen en público. He leído uno en público, en dos lugares, dos ermitas, no sé si en Sevilla, bueno, donde, bueno, pues han llegado ahí, no han llevado la documentación necesaria y parece que, bueno, los notarios lo han aceptado, que un obispo dijera que eso nos pertenece sin llevar el documento que hay que llevar, que no es eclesiástico, tiene que ser el documento de propiedad de eso. Entonces, ahí también veo que bueno, la justicia tendría que, de alguna manera, no sé, pienso yo como ciudadana y como laicista, ¿no? Eh, Ayudar y colaborar y no poner obstáculos a cosas bueno, que la gente sepa que, como me dijo Ramón Vilar, pues aquí en Valencia hace años serían 5,5 millones de euros si se pagara el IBI, por Sí, ejemplo. sí, en estos ámbitos yo también he visto a veces sentencias que me parecen discutibles jurídicamente. Lo que ocurre es que al final, en primer lugar, las leyes a veces son las que son y para que sean mejores, pues hay que cambiarlas. Y esto tampoco siempre es tan sencillo. Mira cuántas veces habréis oído hablar de que hay que derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Uy. Pues mira, ahí lo tenemos décadas y décadas y parece que no es tan fácil. Pues pasa lo mismo en muchos otros ámbitos. En todas estas décadas, ¿cuántos de los que son denunciados como privilegios de la Iglesia Católica, en el ámbito de la financiación, en el ámbito de la presencia en la educación pública, en el ámbito de la simbología, cuántos de estas situaciones ha habido modificaciones y mejoras desde la perspectiva del Estado confesional? Prácticamente nada. Y es verdad que a veces hay partidos políticos que sí que hacen promesas, asumen compromisos, pero supongo que en la práctica no les resulta fácil porque cuando algún gobierno lo ha intentado, yo recuerdo algunas reformas que intentó el gobierno Zapatero, y claro, la reacción es masiva porque no olvidemos tampoco que, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
el mundo de las iglesias no siempre es de otro mundo, sino que son espacios de poder, eso lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sí, sí. y deben ser tratados como espacios de poder, con capacidad de movilizar, de desgastar gobiernos, de plantear críticas con repercusiones. Y claro, tenemos un espacio que es privado, pero de fuertes connotaciones públicas, que tiene una capacidad de movilizar a millones de personas. No olvidemos los millones de personas que están en ámbitos de educación vinculada a la esfera religiosa. No son solo las personas creyentes, sino es mucho más que eso, ¿no? Es muchísimo más que eso. Y me parece que el poder político, incluso aunque parta de intenciones regeneracionistas o reformadoras, pues muchas veces no se atreve. Y si no se atreve, muchas de las leyes que deberían cambiar estas cosas, pues no se modifican. Y después hay muchos espacios también de interpretación. Y eso hace pues que en la judicatura, pues obviamente puede haber sesgos. La ley no lo regula siempre todo. Hay un margen de interpretación. Y a veces, pues, es obvio que si en la judicatura puede haber sesgos, sesgos machistas, por decirlo de alguna manera. Pensar que los Sí, jueces sí. encuentran vivos en una campana de cristal es un error. También puede haber sesgos de inclinación religiosa. Y tú a veces ves resoluciones judiciales que pueden ser criticables y que entre líneas ves que hay cierta tendencia a, a la hora de ponderar, ¿no?, la libertad religiosa, o mejor de ver cómo está la separación entre Iglesia y Estado, ver en qué consiste un Estado confesional, a veces resoluciones que pueden ser cuestionables jurídicamente. Por tanto, cuanto más claras sean las leyes, menos margen de interpretación habrá. Pero claro, las leyes en última instancia las hacen los políticos. Y como comentaba, en ese ámbito, vosotros que lleváis años trabajando en el tema de la laicidad, si yo a veces leo vuestros escritos, vuestros comunicados, es difícil ver cuántas de vuestras propuestas han sido aceptadas en las últimas décadas. Y eso es sintomático, ¿no?, de las Sí, dificultades sí. de que haya modificaciones. Pues Bien, sí, yo... Sí, Luis. no, yo es que voy hacia los datos concretos, aprovechando que tenemos aquí a Joaquín. Otro caso que me ha extrañado, bueno, me ha desagradado, que he visto últimamente, es el caso este de esta mujer que tenía, digamos, autorizada la eutanasia, una chica que se había intentado suicidar, que a raíz del suicidio había quedado impedida, y después de todas las revisiones médicas, en fin, después de seguir todo el proceso, estaba autorizada su eutanasia, pero su padre recurre eso, y ahora mismo, hasta la última noticia que yo sé, un juez ha paralizado y esta chica está aquí sufriendo. ¿Hasta qué punto? Yo entiendo, lo has comentado ahora mismo, ¿no?, que la ley es interpretable. Lo entiendo, lo puedo entender, y que, bueno, que los jueces pues son personas normales que pueden tener, y esto es lícito completamente, que cada uno pues tenga su sesgo más o menos conservador, más o menos progresista. Todo eso lo entiendo, pero lo que no acabo de entender es que según qué juez te toque, en un momento dado, te puede amargar tu vida de una forma. Porque claro, aquí dices, bueno, siempre la justicia es garantista, siempre puedes recurrir, pero es que esta chica ahora mismo, no sé si habrá sucedido algo recientemente, pero hasta hace poco, esta chica está ahí sufriendo. ¿Esto cómo se puede resolver esto? ¿Cómo lo ves? O sea, antes que nada, como premisa, lo digo para que no se confunda mi punto de vista, yo creo modestamente que soy el juez en activo que más ha implicado en la defensa de que se aprobara esta ley, en apoyar los movimientos en defensa de la muerte digna. En algún acto he coincidido con Hemos Raquel coincidido, sí. y con Montés, que creo que es una persona, una Sí. trayectoria admirable, y a quien le debemos mucho en estas materias. Lo digo como premisa de que, por un lado, creo que la ley es una ley muy positiva, pero después el caso concreto a veces puede ser dudoso. Y mi opinión es que este caso concreto es un caso dudoso jurídicamente, no es un caso claro. No es el caso claro de una persona que, como marca la ley, tenga sufrimientos insoportables, irreversibles, y que den una justificación, yo creo que muy amplia, a su petición. Es un caso en el cual nos encontramos con una persona joven, con unos padecimientos
que yo no conozco obviamente el expediente, tendría que analizarlo por proceso. Solo sé lo que se ha publicado y lo que dicen Sí. las resoluciones judiciales. Lo que plantea es que autorizar en este momento la eutanasia podía ser precipitado y poco proporcionado. Si es cierto lo que dice la jueza, yo puedo comprenderlo. Si no es cierto, la cuestión podría ser criticable. Pero ya digo que no es un caso por edad, por el tipo de patologías médicas, es un caso que puede generar dudas interpretativas. Y mi impresión es que, como apuntabas, en este momento no fue autorizada sin perjuicio de que a partir de la evolución médica, ¿no? La evolución clínica del caso, pudiera ser autorizado. Pero ya digo que al menos de lo que se ha difundido, porque yo no conozco la documentación médica, no tengo acceso a ella, ¿no? No es un caso clarísimo como otros que podemos tener en mente, que hemos conocido, de una persona que tiene una enfermedad gravísima, incurable, que provoca una serie de sufrimientos que no se podrán superar y no se puede imponer, de acuerdo con la ley ya vigente, a una persona la carga de vivir en condiciones que para ella no son dignas. Es un caso que puede ser más discutible. Y, por supuesto, si a mí se me demuestra que estamos ante un caso de aplicación clara de la ley, yo creo que la resolución judicial podría ser discutible y, desde luego, nunca podría ser admisible que la jueza sustituyera, no impusiera una voluntad de vivir a una persona que no tiene voluntad de vivir. Pero digamos que la ley de muerte digna no autoriza que se practique la eutanasia con la simple voluntad de la persona afectada, sino que únicamente autoriza la intervención del Estado en unos supuestos que jurídicamente son muy concretos y que la resolución considera que en este caso no se cumplen. Por eso digo que este es un caso que puede ser discutible y que tendríamos que ver si es cierta la argumentación que practica la magistrada. Yo, la verdad es que lo leí también, creo, no sé si fue en público o en el diario, la situación, vi que había muchas opiniones fue en el diario, sí, de socias y socios, yo soy socia del diario, y la verdad es que había mucha gente muy enfadada diciendo bueno, pues que el sufrimiento y tal, ¿no? Pero bueno, en todo caso, todas las leyes, esa y cualquier ley, siempre son mejorables. Quiero decir que a lo mejor habrá algún punto que, no sé, yo lo he hablado con Javier Velasco alguna vez también y todo igual se puede mejorar, pero eh, ahora me gustaría ir un poco a lo de la memoria histórica, porque sé que para ti es muy importante la dignidad y la reparación de la memoria de la memoria democrática, ¿no? Y yo, el otro, no hace mucho, me ocurrió algo que no sé si se lo comenté a algunas personas, si tú lo comenté contigo, Luis, no sé, o lo dije por ahí, pero ¿cómo es posible que en España, con una ley de memoria democrática y con, no sé, una voluntad política, pienso eh, yo me encontrara el otro día en San Leonardo de Yagüe, en un pueblo de Soria con ese nombre? Claro, yo vi ese nombre y pensé rápidamente en el carnicero de Badajoz, como le llamaban a Yagüe. Entonces pregunté allí, me bajé, bueno, íbamos a hacer senderismo por la zona y nos íbamos a quedar allí en el pueblo. Al lado del hostal también había un teatro que se llamaba, o sea, no sé si es Juan Yagüe, y luego también vi que el colegio de primaria estaba dedicado a su mujer, pero yo pregunté allí en el centro de jubilados, ¿ustedes tienen este nombre? Y, ay, pues sí, aquí ha habido discusiones y tal. Bueno, yo cuando vi eso me puse en contacto con Andrés Perello, ¿no? Le dije, ¿esto cómo puede ser? Bueno, le envié un WhatsApp y me dijo, pues escribe a la Secretaría de Memoria Democrática. Yo escribí y a mí no me ha contestado nadie. No puedo entender de verdad cómo una persona como Yahweh puede tener un pueblo a su nombre, por mucho que naciera allí. Eso en otros países, tú sabes que en Italia o en Alemania es imposible, que Ribbentrop o Goebbels o quien fuera, bueno, pues entonces, no sé, la justicia, si los políticos y políticas no llegan a un, no sé decir, pero tenemos una ley que se tiene que cumplir, ¿cómo es posible?
Pues eso me ha pasado a mí y podéis comprobarlo, lo que digo es cierto, ¿eh? No, San no, por supuesto, Leonardo de conozco el caso, Yahweh. conozco el caso, por supuesto que es cierto. Bueno, esto tiene que ver con el contexto histórico de lo que venimos comentando en el programa. Sí. Cómo se hizo la transición. Es normal que no hayamos tenido una ley de memoria democrática hasta hace 4 días, cuando hace, cuando hace 50 años que murió el dictador y no hemos tenido una memoria democrática hasta una ley de memoria, digamos, clara, porque la de 2007 fue un avance tímido, pero realmente no regulaba todas las cuestiones que se tenía que regular en materia, como bien apuntas, de simbología, de denominación de poblaciones, de exhumación de fosas, de nulidad de los consejos de guerra del franquismo. Esto es que cuando se ha regulado muy tarde y hay muchísimas cosas por hacer y ha tenido todavía poco tiempo la ley para desarrollarse. Y si además lo que me cuentan me parece lamentable, es decir, que hayas planteado una cuestión y que no se te haya contestado, pero No se me ha yo creo contestado. que la actual ley de memoria democrática sí que tiene instrumentos suficientes para actuar en materia de símbolos, en materia de exhumaciones y en muchas otras materias. Por tanto, ahí el problema sería de acción del Ejecutivo, del Gobierno, que es el que en estos momentos tiene competencias suficientes para ejercer acciones en la materia. En todo caso, al menos ahora yo sí que creo que tenemos una legislación estatal suficiente, no como la autonómica, que se derogó la ley autonómica y se ha sustituido por una ley de concordia De que Concordia. realmente recupera el lenguaje y el discurso de la propia dictadura, ¿no? Ujú. Después de imponerse el golpe de Estado y de excluir a medio país, ¿no?, de las instituciones públicas y de un mínimo respeto social, hablaban de concordia, de que nos hemos reconciliado todos por la fuerza con un país que tiene un sistema político abiertamente injusto, privativo de libertades, represivo. Ese discurso de la concordia no puede existir mientras haya decenas de miles de víctimas de una dictadura sin que esa ley que llaman de concordia resuelva estas cuestiones. A mí me gusta repetir que la memoria democrática no opera principalmente sobre el pasado, sino especialmente sobre el presente. Sí. Porque realmente lo que busca es fortalecer el sistema democrático. Lo que busca es que no olvidemos lo que supone que una democracia se acabe derrumbando y sea sustituida por un régimen represivo, porque si lo olvidamos es más probable que puedan volver situaciones como las de ese pasado. Y que el papel principal de la memoria democrática es fortalecer las democracias y más en un contexto en el que a nivel internacional vemos que surgen propuestas antidemocráticas de tipo autoritario. Y por eso es tan importante en el ámbito educativo, en el ámbito de las instituciones públicas, en el ámbito de los espacios sociales, que haya implantados fuertes mecanismos de memoria democrática. Una pregunta también, una pregunta jurídica también. En el año 1940, Franco, en la dictadura franquista, saca una ley que se llama Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Esta es una ley que es con carácter o sea, aplica penas con carácter retroactivo a cosas que anteriormente, como era el haber sido pertenecer, él dentro del comunismo, pues metía todo, ¿no? Metía anarquistas, socialistas, era. Entonces, una ley, yo entiendo que jurídicamente no puede ser con carácter retroactivo. Entiendo. Si esto es así, ¿cómo es que no se ha reparado a la gente que fue penada en aplicación de aquella ley? Y es un dato muy concreto, ¿no? No está, es una cosa muy concreta. Esa ley tipificaba incluso en el caso concreto de la masonería, según el grado que uno tenía o había tenido, le caían tantos años de cárcel, por algo que anteriormente había sido legal. No es que dijeran, a partir de hoy es ilegal, vale, de acuerdo. No, era por haber sido. Eso jurídicamente, ¿cómo lo ves? Bueno, esa es una de las muchas asignaturas pendientes y diría más de un melón en el que ningún gobierno se ha atrevido a entrar. Esto hay que relacionarlo con otra ley parecida en cuanto a su carácter retroactivo, que es la Ley de Responsabilidades Políticas, la que creó los tribunales de responsabilidades políticas, que sancionaba retroactivamente
por haber sido afiliado simplemente a un partido, por haber sido afiliado a un sindicato, igual que por haber sido masón o por haber sido comunista, simplemente por lo que has sido, aunque no hayas hecho nada malo, ¿no? Simplemente es lo que se llama derecho sancionador de autor. Y son leyes que en muchos casos lo que tenían era un carácter confiscatorio. Es decir, que a las personas que les sancionaban eh, les, eh, les, les multaban con sanciones económicas enormes que les dejaban sin todo su patrimonio y además incautaban sus empresas. De hecho, he sabido, de hecho he escrito yo bastante sobre el tema, que de muchos pequeños y medianos empresarios de la etapa de la República les fueron expoliados todos sus bienes y algunas de las grandes fortunas del franquismo nacieron del reparto de esos bienes. Claro, aquí ha habido reparaciones sobre todo simbólicas, pero si vamos a reparar de verdad a todas estas personas que fueran expoliadas de sus bienes, que, que sufrieron gravísimas sanciones de tipo económico, esas personas requerían de algún tipo de reparación económica. Que de hecho, en países como Alemania, hubo grandes empresas del nazismo que después la ley les obligó a practicar reparaciones de tipo indemnizatorio. Pero en España nadie ha querido entrar ahí, supongo que también por razones de tipo económico, porque si abres el melón, pues tendrías que escarbar entre algunas de las grandes empresas del país, incluso el Estado, que se apropió de muchos bienes de personas condenadas por estos tribunales, tendría que indemnizar a las familias de estas personas. Pero vamos absolutamente de acuerdo contigo, fueron tribunales que se constituyeron con criterios absolutamente contrarios a lo que es un Estado de Derecho, entre ellos por vulneración del principio de no retroactividad, con resoluciones que claramente deben ser nulas y con reparación a las víctimas. Pero lo cierto es que nadie se ha atrevido a entrar a ese tipo de reparación. Ningún gobierno ni siquiera me consta que se las haya planteado. Pues yo no me quiero ir de aquí sin hablar del genocidio que estamos viviendo. Creo que también hemos coincidido en algún acto también de este tipo, porque levantarse uno y desayunar con la noticia de que son 60 asesinatos más, es decir, pero a nivel internacional, los derechos humanos, que si en contra del genocidio, qué tal, declaraciones, pero de verdad vamos a seguir naturalizando este genocidio a un pueblo y hasta cuándo. Es decir, yo sinceramente, de verdad, esto lo veo, bueno, no se va a hacer nada a nivel de las... Es que me imagino si en otro país estuvieran matando a gente así en este plan, pues ya habrían ido por allí, bueno, aviones y medidas y hubieran... Aquí se permite que Israel haga absolutamente lo que quieran. Yo no sé, cada vez claro que hay más desafección a la política. La gente ve que es que no se hace nada. ¿Cómo ves esto de lo que hace Israel? O sea, este genocidio al que ya, por lo visto, hay que acostumbrarse. Bueno, lo que está pasando en Palestina, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania, creo que para un jurista es una muestra muy clara de la debilidad del derecho internacional, que realmente nos regimos por la ley del más fuerte. Mm, Y si Estados Unidos, que en ese ámbito, en ese polo, digamos, el país más poderoso, pues permite el genocidio de los palestinos, una situación donde hay decenas de miles de víctimas, mayoritariamente menores, de acuerdo con lo que dicen todos los informes de Naciones Unidas y todo tipo de instituciones independientes. Yo creo que los hechos son bastante claros. No podemos hablar como ocurrió en la Alemania del nazismo, de que nadie sabía lo que pasaba. Esto es un genocidio televisado a diario. sí, Aquí la información sobra en el sentido de que ya daña los ojos, ¿no? Es una información mm, que ya te intranquiliza, ¿no? Te deja, pues, realmente con una situación de enorme incomodidad personal y de impotencia, ¿no? De ver lo que está pasando. Pues ahora nadie puede alegar que no sabe lo que está ocurriendo. El problema es lo que comentaba, la debilidad del derecho internacional, que incluso aunque ha habido algunas resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia, de la ONU y mm, del Tribunal Penal Internacional,
Lo cierto es que no han tenido efectividad, y la prueba más clara es que Israel los ha ignorado absolutamente. Y esto efectivamente nos debe llevar quizás a reflexionar sobre cómo podríamos reforzar los organismos internacionales, porque si no hay un derecho justo y efectivo y que se aplique, lo que existe siempre es la ley de la selva. Es que es así, se imponen los más fuertes, que es lo que está pasando, claro. ¿Quién es más fuerte en una situación como la que existe en Israel y Palestina? Pues obviamente los israelíes, porque están amparados por gran parte del mundo occidental, sobre todo de Estados Unidos. Y esto solamente puede resolverse, este tipo de situaciones, con un derecho penal internacional que pueda ser coercitivo y que pueda ser eficaz. Hoy no tenemos esto y lamentablemente pues esto posibilita que haya genocidios, crímenes contra la humanidad y gravísimas violaciones de los derechos humanos, sobre todo lo más grave contra menores absolutamente vulnerables e indefensos. Muy bien. Bien. Bueno, Bien, yo pues antes ya para terminar, voy a aprovechar como aquel que decía que yo he venido también a hablar de mi libro y hablando de la memoria democrática, bueno, invitarle a Joaquín, va a ser difícil que pueda asistir, pero bueno, decirlo, el día 5 de octubre estrenamos un documental en Santa Cruz de Moya, que es donde se celebra el 25 Día del Guerrillero y tal. Fue un documental que hemos hecho otro compañero y yo sobre la resistencia española en la Francia ocupada por los nazis. Lo digo que es un tema que está muy vinculado y muy olvidado de la memoria Sí, democrática. sí, 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 Nos sí. hemos olvidado de los guerrilleros que lucharon pensando que podrían volver algún día a una España democrática cuando acabara la Segunda Guerra Mundial, pero que no solo no pudieron hacerlo, sino que además fueron traicionados por todas las potencias europeas. Entonces, decir que el día 5 de octubre pues, lo estrenaremos en Santa Cruz. y haremos más presentaciones, me Sí, imagino que en lo otros proyectaremos. lugares, en Valencia, igual que también va a venir David Dinar a hablar de Aurora Picornell y Matilde Landa y tal. Bueno, dinos algo de tu libro, Chimo, y terminamos. Bueno, es un libro que se llama Jaque a la democracia y bueno, su título es Yo ya España. lo había visto el título. El subtítulo es España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial. Creo que es un tema de máxima actualidad ahora mismo. Y lo que intento es explicar los riesgos, ¿no?, para el sistema democrático. Si vemos todo lo que está pasando en Estados Unidos, en algunos países de la Unión Europea, pero no olvidemos también lo que puede pasar en nuestro país. Es decir, que Claro. realmente podemos ir a un fenómeno de involución democrática que suponga un retroceso en materia de derechos y libertades, e intento explicar pues, los elementos más preocupantes de la situación actual y las posibles respuestas desde una perspectiva de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Pues de eso va el libro. Creo que el tema es importante, me parece. Sí, muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Habrá que leer. Joaquín, por haber compartido este tiempo con Valencia Laica y Europa Laica, y ya divulgaremos la entrevista y nada, te agradecemos mucho haber estado aquí. Muchas gracias, Luis y Raquel, y a Valencia Laica y a Europa Laica por vuestra admirable labor en defensa pues, de la laicidad. Muchísimas gracias. Gracias.